Pues miren ustedes, Miguel Ángel Yunes vuelve a señalar a López Obrador y le dice que desprestigia las instituciones de seguridad en el país. Este gobernador de Veracruz, que ya ha tenido varios pleitos con el líder de Morena, afirma que AMLO quiere facilitarle el camino a la delincuencia organizada en el país. Calificó como reprobable la expresión del político tabasqueño, quien dijo hoy en Pánuco, Veracruz, que el ejército había ejecutado a un campesino cuando en realidad era un delincuente que portaba armas de alto poder, chaleco antibalas y había asesinado por la espalda a un soldado. Con estas declaraciones, López Obrador está tratando de desprestigiar a las instituciones que le prestan un gran servicio a los veracruzanos y a los mexicanos en general, enfatizó Yunes Linares en declaraciones de prensa. El mandatario estatal recordó que el líder de Morena también ha pedido que el ejército y la marina se retiren de las tareas de seguridad pública. López Obrador está aliado con la delincuencia organizada y quiere facilitarle el camino retirando de las calles al ejército y la marina, reiteró. Además, dentro de todas las cosas que dijo Yunes, dice que AMLO no solo es corrupto, que tiene recaudadoras de fondos ilícitos para sus actividades, pero también tiene al mismo tiempo la intención de proteger a la delincuencia organizada, enfatizó el gobernador de Veracruz. Este cabrón es ahijado del Baster, ha estado con el PRI, ha estado con el PAN, ha estado donde ha querido y lo ha protegido el poder público. Pero obviamente su guerra contra López Obrador pues tiene que ser muy fuerte, muy dura, porque él mismo sabe que si López Obrador llega al poder, este cabrón va a ser uno de los primeros que van a salir destapados dentro de los actos de corrupción que se han hecho en este país. Y a mí, pues la verdad, me encabrona, y no porque lo diga de López Obrador, me encabrona que digan que el ejército no ha hecho nada o no ha cometido ninguna violación a los derechos humanos, y eso sí me encabrona bastante. Tenemos el caso de Tlatlaya, tenemos el caso aquí en Nuevo León de un estudiante del tecnológico que fue asesinado por el ejército saliendo del tecnológico sin tener nada que ver con la delincuencia organizada, pero que al principio dijeron que era de la delincuencia organizada. Tenemos el caso de un hijo de un doctor que tampoco tenía nada que ver con la delincuencia organizada y también fue asesinado por el ejército. Yo estoy de acuerdo en que los delincuentes a lo mejor merecen la pena de muerte, pero no la chinguen los delincuentes. Y si nos vamos a poner a permitirles al ejército matar a diestra y siniestra quien se les dé su rechingada gana, pues entonces un día nos va a tocar a nosotros, y ese día sí nos vamos a quejar, y ese día sí nos vamos a arrepentir de haberle dado al ejército la posibilidad de estar en nuestras calles. ¿Por qué? Porque nuestros políticos pendejos se tuvieron que corromper durante muchos años para permitir que esta delincuencia organizada avanzara hasta nuestras fechas. Y esta culpa ahora se la quieren echar a López Obrador, que nunca ha estado en el poder como para facilitarle a la delincuencia organizada su avance, pero sí está bien probado que los gobiernos del PRI y del PAN sí facilitaron ese avance en la corrupción y en la penetración de la delincuencia organizada en todos los niveles de gobierno. Que el pendejo de Yunes se dé cuenta que ahí está Tomás Yarrington, que ahí está Eugenio Hernández, que ahí está Moreira, que a pesar de ser acusado todavía no ha sido vinculado, pero ya está acusado, y un chingo de políticos más del PRI y del PAN que han sido vinculados con la delincuencia organizada. Ahora este cabrón quiere venirnos a dar a entender que un político que no ha estado dentro del poder prácticamente en los últimos 12 años, después de que dejó su cargo de jefe de gobierno en el Distrito Federal, ahora resulta que este cabrón es el causante de todos los males del país y de toda la corrupción. Les aclaro, es bien sencillo, estos cabrones han robado 55 millones de pesos, no, 55,000 millones de pesos entre PRI y PAN en los últimos 6 años de gobierno, en los últimos 6 años de gobierno.
Y los cabrones le están rascando por donde sea actos de corrupción que ni siquiera comprueban en contra de López Obrador y que apenas de poquito a poquito llevan juntados a lo mucho 5 millones sin comprobar. Y yo se las pongo bien fácil. Si López Obrador hubiera cometido un acto de corrupción con todo el poder público que tiene en su contra, ya estuviera en el bote. Y ya era para que lo tuvieran en el bote. O también están pendejos como para meter a su principal enemigo al bote, como para nomás estarlo acusando en los medios de comunicación cada vez que hay elecciones, porque así les conviene para evitar que la gente gire su intención de voto hacia otras opciones de gobierno en México, y para generar mentiras que al final de cuentas eso es lo que son, pero que se van convirtiendo en verdades en las mentes de pensamientos que no son críticos y que no analizan realmente las noticias y las verdades que se dicen en ellas. Yo a este cabrón le digo, ¿sabes qué, Yunes? Estás fuera de la jugada, cabrón. Y agárrate, porque tarde o temprano tu teatro se va a caer. Pasamos a la siguiente noticia. Y ya me iba a ir a otra nota, pero siempre no, nos vamos a quedar en esta nota. Y me quedo en esta nota por una razón muy importante, porque cuando se tiene que hablar de cosas tan fundamentales para nuestro país, yo creo que se tiene que hablar con la verdad. Y aquí les voy a mostrar una serie de notas en donde se demuestra de alguna forma u otra todo lo que ha sido en violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército y por las autoridades mexicanas en contra de la población civil, y en todos los casos o en la mayoría de los casos no han sido cometidas en contra de narcotraficantes. Y aquí vemos la primera nota, dice: hay más denuncias contra elementos del ejército y la marina en Zacatecas. Esto es una nota del 20 de julio de 2015. Aquí les voy a mostrar otra. ONG denuncia la ejecución de un indígena mexicano, de una indígena por parte del ejército mexicano, y esta nota es del 13 de enero de 2017. Esta nota es muy interesante. Esta nota es de marzo 17 de 2015 y aquí dice: Fuerzas Armadas salen impunes en violaciones a derechos humanos. Yo les decía anteriormente que habían sido 46,000 denuncias, me equivoqué aquí, pero el número y la cantidad sigue siendo abrumadora, aunque yo me haya equivocado. Dice: en el gobierno de Felipe Calderón, las Fuerzas Armadas acumularon ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos 9,228 quejas y 142 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, mientras que en lo que va de la actual administración federal suman 2,373 quejas y 3 recomendaciones. Y no ha habido ninguna condena ejemplar ni medidas de reparación de los daños por estos hechos. Y les sigo argumentando. Esta nota es de Animal Político y aquí vienen las peticiones, un cuadro comparativo de las peticiones que ha recibido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde viene que en el 2014 se recibieron 2,121 quejas en México. En comparación con otros países, México es el que más quejas recibe. Y entonces aquí pues ustedes pueden decir: no, pues estas notas están amañadas, o estas estadísticas pueden estar truqueadas, o como ustedes lo quieran ver. Si así lo piensan, les voy a mostrar otra página. Esta página es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las estadísticas en derechos humanos, y en esta página podemos encontrar este enlace. Muy sencillo. En el año 2016 se recibieron, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió 847 quejas, 847 peticiones recibidas por violaciones a los derechos humanos. Estas peticiones se relacionan
con denuncias realizadas en contra del ejército mexicano y de las autoridades mexicanas. Y si yo creo que si aquí le damos para atrás y seleccionamos el año, pues nos va a cambiar. Y si ustedes ven, eso fue en el 2016, en el 2015, primer lugar México. En el 2014, primer lugar México. En el 2013, primer lugar México. En el 2012, primer lugar México. Ahí estaba Colombia todavía con 386 peticiones contra México con 431. En el 2011, vean el cambio, aquí Colombia superaba a México en peticiones recibidas. 2010 lo seguía superando. 2009 se iban emparejando. Y aquí en el 2008 había menos denuncias y se encontraba Perú también dentro de los países con más solicitudes. Y así nos vamos hasta el 2006. Ahora nos regresamos y vamos viendo cómo aquellos que tanto están defendiendo al ejército en la actualidad lo hacen tan vehementemente y no se dan cuenta que en lugar de servirnos que el ejército se encuentre en las calles, las violaciones empezaron a aumentar a partir del año 2012. Y desde el año 2013 somos los campeones. Es más, ni siquiera en los años en que Perú y Colombia recibieron más peticiones por violaciones a los derechos humanos alcanzaban el número de las que ha tenido México a partir del 2012, que ha llegado prácticamente a números 847, 840 y todo ese tipo de números. Y ahora miren esto. México es el segundo país más letal después de Siria. Registró 23,000 muertes en los 12 meses del 2016 y la mayor parte de ellas, relacionadas con el narcotráfico. Este estudio, que tampoco lo hace ningún periódico ni ninguna empresa de estadísticas mexicanas, lo hace el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, dice y sostiene que en México se han registrado 23,000 muertes en los 12 meses de 2016, la mayor parte de ellas relacionadas con el conflicto del narcotráfico, y únicamente México se encuentra por debajo de Siria. ¿Y a dónde quiero llegar yo con todas estas estadísticas? Porque se las quiero mostrar primero antes de volver a hablar. Cuando Yunes y cuando Osorio Chong y otros defienden a las Fuerzas Armadas, entonces es cuando yo me doy cuenta que no sé qué están defendiendo. ¿Qué están defendiendo? Porque las cosas no van mejorando, las cosas van empeorando, las cosas continúan igual. Díganme ustedes cuál ha sido la eficiencia de que las Fuerzas Armadas han estado en las calles de México desde el año 2006 hasta esta fecha, y en 11 años, en lugar de mejorar, hemos empeorado. Y no hay ninguna solución para el conflicto con el narcotráfico, y la única solución que se les ocurre a los políticos es utilizar al ejército mexicano, cuando realmente quien debe estar en las calles es la policía preventiva o la policía que ustedes quieran. Pero el ejército en ningún país debe estar en las calles, y eso es una regla conocida desde los tiempos de Roma. En Roma no dejaban cruzar al ejército del río Rubicón para que entrara a Roma, a lo que es la capital. En ningún país se ha permitido que el ejército entre en las calles a hacer labores de seguridad pública, y siempre que ha sido eso, siempre ha salido mal la cosa, nunca ha salido bien. Entonces, estos hombres
como Yunes, como Osorio, como todos los demás, como todos los que critican a López Obrador diciendo que por qué habla mal de las Fuerzas Armadas, pues entonces díganme qué tenemos que hablar bien de las Fuerzas Armadas, y lo entiendo. Pero díganme con estadísticas, yo ya se las mostré. Si alguno de ellos tiene estadísticas que me pueda mostrar y decirme, ¿sabes qué? Estas son las estadísticas y sí vamos bajando y sí vamos disminuyendo y estamos a toda madre y ya no hay narcotráfico y ya, eso no va a pasar. Pero yo las espero como quiera. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Si puedes suscribirte, te lo agradecería mucho. Si le das like al video, te lo agradecería mucho. Y si puedes dejar tu comentario, te lo agradecería mucho. Obviamente, deja tu comentario de la manera más respetuosa, porque yo también te lo digo de la manera más respetuosa. Yo entenderé que no compartas mi mismo punto de vista, pero también entiende tú que hay que compartir distintos puntos de vista para llegar a una solución. Te agradezco que hayas visto este video.